Bueno, creo que ya ha quedado claro de qué se trata el evento, en el sentido del libro. Y me gustaría comenzar un poco con lo que significa ese libro, propiamente. Un libro escrito por José Cuesta, que es un testimonio nada, bueno. y hay unos sillas de Es un testimonio el libro y de una importancia que a mí me parece crucial. Muchos libros se escriben en el mundo, muchos libros se presentan en este tipo de actos, pero pocos de esos libros, cualquiera que sea su contenido, pueden tener el dramatismo de lo que expresa una vivencia personal. No es propiamente una novela, no es la construcción de un escritor tratando poéticamente de reproducir alguna parte del alma de su sociedad, de un retrato de un pedazo de la historia, del acontecer. Es la vivencia de un ser humano en términos reales, transcrita para que otros seres humanos la puedan comprender, leer, analizar, explorar, sentir. Y es crucial porque prácticamente se podrían contar con los dedos las posibilidades para que se nos cuente la historia que padece un desaparecido. Un desaparecido, por su nombre, per se, no puede contar su historia. Un desaparecido, per se esfuma. No puede relatar ni siquiera los cuentos, los relatos del horror que padeció, que vivió, que quizás aún vive. No puede trasladarle a su especie, la humanidad, su sentir. No puede escribir, no se puede expresar. La voz del desaparecido no puede existir. De esos 60.630 que dicen las estadísticas oficiales son desaparecidos en Colombia, muy pocas voces podrían contar qué les pasó. Podemos nosotros acercarnos un poco desde el análisis académico, incluso desde el análisis político, desde las circunstancias de haber sido compañero de muchos, de haberlos conocido a muchos. Podríamos construir los fragmentos de esa historia, pero no podría ser tan real, tan dramática incluso. No podría tener la sensibilidad de que escribe habiendo sido un desaparecido. Y apareció. Esos casos de los 60.630 colombianos y colombianas son escasos, se pueden contar con la mano, y este es un caso. Y ahí la importancia del libro, en cualquiera de los idiomas que se escriban. Es el testimonio de lo que le pasó a un desaparecido en su propia voz, con sus propias palabras, con sus propios sentimientos, simplemente porque parte de un acontecer específico en aquellos años, 1987 creo, 8, lo permitió. Que los agentes, funcionarios del Estado, pagos del presupuesto, de lo simplemente para capturar, desaparecer a José Cuesta, sino también porque les tocó volverlo a aparecer. Unos jóvenes, muchachos y muchachas, trataban de transformar el mundo en esas cordilleras andinas junto al mar de Pablo Neruda. Pues lo que allí aconteció, el golpe de Estado, el asesinato del presidente Allende,
la desaparición de más de 10.000 personas, la destrucción de movimientos sociales, obreros, campesinos, de pobladores de las barriadas de las ciudades como Santiago, de la destrucción de un cuerpo social que había sido mayoría electoral, que solo por ser de izquierda en aquel entonces, en 1973, fue condenado a muerte por un dictador que vestía de uniforme, Pinochet. La violencia en Chile es muy inferior a lo que hemos vivido en Colombia. Y el susto que sentíamos los jóvenes de aquel entonces de lo que se vivía en Uruguay, en Argentina o en Chile, el cono sur que llamamos, no era nada parecido a lo que íbamos a vivir nosotros mismos en nuestro propio país. Nuestro país, y este es un testimonio histórico valioso de un protagonista, de una víctima de la desaparición, lo que ha vivido nuestro país es una catástrofe humanitaria, una crisis humanitaria con la complicidad del Estado. Porque, como bien lo expresa el testimonio, quienes desaparecen, por lo menos en el caso del Libre, en el caso de José Cuesta Novoa, quienes desaparecen son funcionarios pagos por el pueblo colombiano del Estado colombiano. Y si quisiéramos extender eso al conjunto del dramatismo de la crisis humanitaria colombiana, que aún no cesa, entonces tendríamos que encontrar que el Estado realmente ha sido cómplice de acción y muchas veces de omisión en la catástrofe. El Estado colombiano ha sido cómplice del desplazamiento forzado de millones de campesinos. El Estado colombiano ha sido cómplice del asesinato sistemático de jóvenes que los hicieron pasar como guerrilleros muertos. El Estado colombiano no simplemente fue cómplice de ese asesinato sistemático, sino que hizo el asesinato. Miles, la cuenta va por 4.000, no pasará mucho tiempo sin tener una cifra exacta, miles de jóvenes sistemáticamente asesinados por funcionarios públicos armados, simplemente para trasladarle a la opinión pública nacional deseosa de muerte, que experimentaba que la seguridad solo se medía a partir del número de muertos, y a eso le llamó seguridad democrática, que para llenar esa ansia de muerte, para llenar también las expectativas de seguridad, había que entregarle esos miles de jóvenes asesinados como si hubieran sido bajas en la guerra y en el combate de la guerrilla. Ganamos la guerra, decían, pero lo que habían ganado era la muerte de miles de jóvenes de barrios populares, de las grandes ciudades y de sitios remotos del país. El mismo Estado asesinando. Es del mismo tipo de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que se vivieron en Europa bajo los regímenes nazis, fascistas. Colombia no se separa de ese camino. Lo empezó a vivir precisamente en los años 30, cuando lo empezaron a vivir los europeos, al mismo tiempo, con las mismas ideologías, que no se transmitían en red, sino a través de los cables telegráficos, de los libros y de los periódicos del entonces. Cualquiera que lea el Nuevo Siglo, que no se llamaba el Nuevo Siglo, sino el Siglo, de aquel tiempo, podrá leer los discursos de Franco, los discursos de Mussolini, como si fueran los grandes discursos de prohombres de la humanidad. Y esos que leían los artículos del Siglo, esos que además detentaban, importaban ese tipo de ideario, estaban en el gobierno, estaban en el poder, dirigían a Colombia. El pueblo colombiano no sabía realmente los puentes que comunicaban la gran desgracia europea con la gran desgracia colombiana. No podía conocer los links, como llamarían hoy, los enlaces que guiaban a que una serie de personas bajo el título del Partido Conservador Colombiano
gobernantes de la élite blanca oligárquica de Colombia, cafeteros la mayoría, pudieran estar sintonizados con genocidas como Franco, como Mussolini o como Hitler, y lo estaban. Las víctimas de ese genocidio, una aquí murió cerca, Jorge Eliezer Gaitán. Tengo ahora la duda si el recinto de su muerte es exactamente el que está dentro de la universidad o es el que está al frente de esta universidad, donde funciona la UNIC, que era un hospital en aquella época. Pues la muerte no vamos a discutir ese paso histórico. Lo cierto es que la muerte de Jorge Eliezer Gaitán es un episodio simbólico por la importancia de la persona. Uno más en aquel momento, ya había arrancado desde los años 30, que muestra cómo el Estado colombiano ha quedado prisionero del totalitarismo, y al quedar prisionero del totalitarismo desencadena la muerte sobre su población. En aquel entonces éramos 11 millones de personas, 300.000 murieron, la mayoría campesinos. Era un país de campesinos y campesinas. No era un país de grandes ciudades. Bogotá tenía 500.000 de personas. Y su alcalde, Gaitán, lo asesinaban en medio de las hogueras y de una insurrección que provocó su muerte. No ha cesado la maquinaria de la muerte, casi que automatizada. Y bien decía Cuesta, los procesos industriales llevaron a la industrialización de la muerte. En Europa sí que se puede ver eso, la industrialización de la muerte. Los Estados Unidos hoy son la gran maquinaria industrial de la muerte a escala mundial, desde pantallas de computador y con las nuevas tecnologías de la automatización pueden perfectamente ver cualquier lugar y arrojar un misil sobre el lugar, y no importa si hay niños allí o mujeres. Dentro de esa barbarie que crece en el mundo está la barbarie nuestra. Quizás la barbarie nuestra se vuelve incomprendida, invisible, se invisibiliza fácilmente precisamente porque ya arranca una barbarie en mayor escala, a escala planetaria. Pero lo cierto es que tenemos nuestra barbarie aquí, que desde esos años no ha frenado, que es una maquinaria industrial de la muerte, y que tiene como protagonista al Estado de Colombia. Por tanto, decir que Colombia es una democracia es un chiste. Decir que este tipo de elecciones en donde todos sabemos que la mayor parte de los votos se compran con dineros que antes eran del erario y que ahora se mezclan incluso con el narcotráfico y la muerte, que el voto comprado no puede ser la base de una democracia libre, de una sociedad libre, y que sobre la base de ese régimen que se construye a partir del voto comprado, es decir, a partir de la manipulación dantesca y mercantil de la ciudadanía, la más pobre en general, la mayoría, no puede construirse una democracia, no puede construirse un espacio ni estatal, ni público, ni social que reivindique los derechos de la humanidad. No puede construir un espacio humano, para ponerlo en nuestros términos. No puede humanizar. De un país tan rico en esa explosión hermosa de la biodiversidad natural que somos, en un país tan rico en esa expresión de la diversidad humana y cultural que somos, lo que cae es una especie de manto negro del Estado cubriendo la diversidad y la biodiversidad de sangre, de horror, de genocidio. Y el problema no está simplemente en denunciar esto que ha sido y que es. El problema no está en sorprendernos de cómo una sociedad de 45 millones de habitantes, ya más somos que eso, no sabe lo que le ha pasado. No sabe que hay 60.000 desaparecidos, mucho menos conoce de sus nombres y de sus historias. No sabe que hay 6 millones de desplazados
mucho menos conoce de sus nombres, de sus historias y del impacto que provocan las sociedades a donde llegan, lo que sufren, lo que puede significar en las posibilidades de una coexistencia pacífica inmediata para Colombia. No saben de las fosas comunes, no saben del papel del paramilitarismo, algunos lo aplauden. Pues si matan comunistas, bienvenidos sean, dicen. No saben de la democracia, no la han vivido. La palabra suena hueca, retórica, sin sentido, de politiquería burda. Construir una democracia, vivir una democracia. No saben de lo dantesco de su propio acontecer, porque algo lo enmascara, porque algo lo oculta. Por una parte, un papel de medios de comunicación que de esto no habla. Hablar de 60.000 desaparecidos o proyectar como un héroe a Popeye. Hablar de 300.000 muertos o proyectar como un héroe a Carlos Castaño. Hablar del papel cómplice y activo del Estado en el genocidio o ensalzar al Estado tratando de vestirlo como una democracia y a sus actores fundamentales como grandes estadistas del país. Estadistas que en realidad son gente untada de sangre y cocaína. Pero no solamente el papel oscuro de los medios de comunicación, sino también una sociedad que se quiere evadir, que no quiere reconocer su realidad, que no quiere profundizarla, que le asusta mirarse al espejo. Una sociedad que se quiere evadir en la fiesta, que se quiere evadir en el carnaval, y no porque el carnaval o la fiesta sean malos, sino que lo negativo es que nos oculte nuestra propia realidad. Una sociedad que se quiere evadir en la música del hoy, en la moda, en lo fútil, en lo etéreo, y que no se atreve a mirar su cara propia al espejo. Una sociedad que se inventa mil excusas para excusar el genocidio. Una sociedad que se inventa la excusa para ocultar la muerte. Así como los medios de comunicación crearon la palabra falso positivo, y todos los días oímos del falso positivo como si se tratara de una moda más. Así también la sociedad, no solamente el medio de comunicación, al mirarse el espejo se oculta su propio rostro, su propia realidad, su propia falta de acción con palabras, con formas que evaden las realidades. Hoy estamos en un proceso de paz y no podríamos no hablar de él cuando estamos hablando de este libro. ¿Qué es un proceso de paz? ¿A qué estamos afrontados hoy cuando hablamos de la contundencia de un proceso de paz en nuestros propios días, del hoy, del acontecer actual? ¿Qué impacto tiene ese proceso de paz en detener el genocidio en Colombia? ¿Lo está haciendo? Cuando abocamos este tema de la paz de manera inmediata, cuando vemos un gobierno con un proyecto de acuerdo, ya no es un proyecto, ya está legitimado, cuando vemos una guerrilla protagonista de la violencia que decide dejar las armas por miles, cuando observamos una sociedad que se divide en primera instancia en tres, no en dos, la mayoría dándole la espalda a ese proceso, que no le importa, y las minorías casi por mitad, unos apoyándolo y otros negándolo. Cuando después del episodio, la inmensa mayoría, no solamente de quienes no votaron, sino de quienes votaron no y de quienes votaron sí, simplemente se olvidan de eso, hoy mismo, y lo dejan al garete, aislado, marginalizado. ¿Cómo podríamos nosotros acercar este tipo de testimonio, este tipo de realidad del genocidio en Colombia en sus diversas facetas? La fosa común, la desaparición forzada,
el desplazamiento forzado, hacia mirarlo y tramitarlo, no solamente para reconocerlo, sino para que no vuelva a suceder, para que la generación actual, algunos juvenil, algunos aquí presentes, no pueda ser testigo, protagonista o víctima incluso de lo que vivió la generación que escribió este libro. ¿Cómo no se debe repetir? ¿Cómo lograr eso en Colombia? ¿Cómo construir una democracia en el fondo? Cualquiera que lea hoy la prensa, hoy mismo, ayer nomás, asesinaban a una muchacha del Chocó, en la ciudad de Medellín, líder campesino. No es un caso aislado, contrario a lo que dice el Estado, sino un hecho más que nos muestra una sistematicidad y por tanto un enorme peligro inmediato. El proceso de paz se puede hundir en una masacre. Y quien propicia esa masacre no es la guerrilla que deja las armas. Contrario al repetir cotidiano durante décadas de la prensa, todo muestra que los actores de la violencia hoy se mueven otra vez al interior del Estado. Un proceso de paz que se vuelve una trampa. Una visión de quienes gobiernan este país en el poder real, no solamente en el ficticio que muestran las elecciones. Los protagonistas del poder otra vez conciben que la paz es simplemente una rendición, que es simplemente quitar un problema del camino, las FARC, pero que no miran el fondo de la sociedad y su problemática. Lo que estamos viendo es la muerte sistemática de líderes sociales. Hoy, 80 más o menos. Pero que en un abrir y cerrar de ojos, conociendo nosotros cómo es el país, hacia mediados de este año, hacia finales de este año, hacia principios del año entrante, cuando los colombianos decían quienes los van a gobernar, pueden volverse centenares, pueden volverse miles. Un proceso de paz que termina en miles de muertos. ¿Qué podremos esperar entonces de la paz? Esa será la paz. Miles de muertos que se producen en el país sin el Estado, sin la complicidad del Estado. Otra vez nos van a decir. O más bien un juego mediante el cual se desarma una guerrilla para matar sus intereses, como le sucedió exactamente al M-19. Otra vez la misma trampa del siglo XX y del siglo XXI, que no podría ser respondida con un retorno a las armas y a la violencia, sino que tiene que ser respondida por una profundización de la democracia en Colombia, que es lo que no hemos vivido. Lo que aquí ha faltado no es la respuesta violenta, lo que aquí ha faltado no es la organización armada para responderle al Estado. Van décadas de ese tipo de reacción. Lo que aquí ha faltado es la democracia. Lo que aquí ha faltado es la posibilidad de organizar las fuerzas sociales que permitan la construcción de la democracia. Si el libro nos remite entonces a una realidad del hoy, del acontecer actual, y es que las condiciones, tanto dentro del Estado como de la sociedad, que llevaron al genocidio, siguen vigentes, y que el proceso de paz no las quitó, y que la mayor responsabilidad de este hecho está en el Premio Nobel de la Paz, el presidente de la República, porque sabe con exactitud, no es ignorante en ello, de que está llevando y conduciendo un proceso de paz a un éxito parcial, que es la dejación de armas, pero a una posible catástrofe que consiste en no quitar
las condiciones de la violencia real en Colombia, para lo cual no tendría simplemente que convencer a una cúpula guerrillera, sino para lo cual tendría que movilizar a las mayorías de la sociedad colombiana para hacer profundas transformaciones en el propio Estado que dirige, en la propia sociedad que es ajena al conflicto armado. Que la paz finalmente tiene nombres de sociedad, de territorio, y no nombre de las FARC ni de la guerrilla. Que esa ilusión de la responsabilidad real de construir la paz lleva a este proceso que yo llamaría de la paz pequeña hacia la masacre, y que lo está haciendo con los ojos abiertos, sin ignorancia, de manera premeditada. Pues tienen que sonar las alarmas de la sociedad, porque un fracaso alrededor de la paz hoy, que no tiene que ver con que las FARC vuelvan a las armas, sino que las FARC sean hundidas en la violencia, llevaría a las juventudes que hoy llenan estas universidades y a las juventudes que, sin poder llegar a las universidades, hoy llenan los barrios de las grandes ciudades de Colombia, otra vez a enfrentarse con el fantasma de la violencia. Por tanto, mi opinión es que el año entrante, en estos días, no vamos a decidir simplemente sobre quién es el presidente de Colombia. No vamos a decidir simplemente sobre qué congresistas salen elegidos, como durante décadas se ha hecho en Colombia, sabiendo que ya se preparan las mochilas de dinero para comprar los votos. No, lo que tenemos que reflexionar no es tanto. A propósito, se vuelve el titular a veces de la prensa, y salen dirigentes políticos, hombres y mujeres, a hablar de la lucha contra la corrupción. Lo mismo, incluso en este mismo editorial, algunos libros míos han aparecido sobre debates, sobre temas de lo que llamamos la corrupción. La corrupción vista como el robo del dinero público, su traspaso a manos privadas por métodos ilícitos. Que hay una corrupción que se hace con métodos ilícitos cuando venden las empresas públicas. Y creemos realmente que la corrupción es exclusivamente el arte que tiene cierta clase política tradicional colombiana de echarse al bolsillo el billete público. E indudablemente eso es corrupción. E indudablemente pulula en Colombia. Pero a veces me causa un mal sabor cuando tanto en la prensa como en la discusión pública como en el debate pensamos que esa es la corrupción, que el gran malo se llama Nule o ahora Otto Müller. No es Odebrecht, no es el socio de Odebrecht, Luis Carlos Sarmiento, es un Otto Müller. Y se nos olvida que esto es el peor acto de la corrupción, porque no se roban los dineros públicos solamente, se roban las vidas. Cuando se roban las vidas humanas, indudablemente estamos ante unos hechos de gravedad peor que el robo del dinero público. Es más, el robo del dinero público se presenta en Colombia porque en el poder están los que se roban la vida humana. Los actores que dejaron en las trochas de Colombia 3.000 jóvenes asesinados para ser presentados falsamente como bajas de la guerrilla, esos actores pueden decir: yo no me robé un peso. Probablemente que algunos tenientes, algunos sargentos, algunos mayores realmente implicados en esos acontecimientos no se robaron un peso. Lo cierto es que se robaron la vida humana. Y que se robaron la vida humana por decenas de miles y centenares de miles. Y que no fue culpa de los sargentos y de los tenientes y de los mayores, que incluso los verdaderos responsables no usan uniforme.
ponen a los de uniforme como a los Otobula a hacer los objetivos de la ira judicial cuando trata, los objetivos de la ira internacional cuando se develan los hechos. Cuando estos libros lo muestran. Pero no es Garzón que era teniente. Era sargento segundo del ejército. Sargento segundo del ejército Garzón, que además tiene que ver con el Palacio de Justicia. El que efectivamente toma el cuerpo de José Cuesta y lo desaparece durante días. Este Garzón recibió una orden del general Iván Ramírez. Y es el general Iván Ramírez el culpable real. Iván Ramírez está en una maquinaria en donde le enseñaron en su propia escuela de joven, incluso a matar, que era la Escuela de las Américas. Y son los profesores de las escuelas de las Américas, esos conciudadanos de Dan Kovalik, aquí presentes, los culpables. Ellos también a su vez fueron enseñados en las técnicas de la tortura y de la muerte. ¿Por quiénes? Por el poder. El poder que usa el poder simplemente para enriquecerse. En los grandes debates sobre la corrupción se nos olvida muchísimas veces que robarse el dinero público es simplemente un medio. Pero que detrás, en la causa de ese tipo de corrupción que llamamos el robo del dinero público, está por encima el robo de la vida humana. Y por encima del robo de la vida humana, la detención arbitraria y perpetua del poder. Aquí se ha matado y se ha robado. Podríamos ponernos incluso bajo la encíclica papal. La Iglesia Católica no está siguiendo el Papa, porque el Papa se volvió progresista. Pero digamos, los hijos papas, progresistas. Entonces, el Papa es, digamos, bajo la tesis católica mayoritaria, incluso más que católica, cristianas en general, son propias de la mayoría de la religión de los colombianos. Aquí presente hay algunos musulmanes, que yo creo que también, digamos, ese tipo de pacto que proponen las religiones desde el punto de vista moral y ético de las sociedades, que llaman en la Biblia los mandamientos. Eso es un pacto social. No matar, no robar. Para no hablar de otras. No matar, no robar. No matar, no robar es la esencia del poder político. La estructura constitucional del poder político de Colombia no es la Constitución del 91, es el matar y el robar. Esa es la realidad. Y podemos ser ingenuos pensando que ese poder debe acatarle, señalar a los estudiantes de Derecho en esta universidad que todo funcionario público debe acatar la Constitución del 91, que es la ley de leyes, Carreta. Primero, el poder no es exclusivamente de funcionarios públicos. En su mayoría es de gente que no son funcionarios públicos. El poder ya no está en el Estado exclusivamente. Y en segundo lugar, ese poder acata otro tipo de constitución que no es la constitución política de Colombia. Esa constitución de facto que opera en la mayor parte de los territorios de Colombia y que opera sobre la conducta incluso de los funcionarios públicos, es una constitución que solo tiene dos normas: matar y robar. Y esa es la realidad del poder político del país, que solo puede ser superada no a partir de recoger con todo el respeto 5 millones, no a partir de que el congresista no sea reelegido más de 3 periodos. Se importa un bledo. Acaban de ver ustedes en el Cabildo Abierto sobre la NGB. Les importa un bledo eso que se llama Cabildo Abierto.
así tenga 60.000 firmas detrás, ese es el pueblo. Ese pueblo no es el dueño del poder. Para la verdadera constitución de Colombia, el dueño del poder no es el pueblo. El dueño del poder es aquel que se usufructúa, que usufructúa de la muerte y del robo. La única posibilidad real de cambiar esa constitución de facto, que lleva a miles de personas a matar y robar de manera masiva, generalizada y sistemática, es cambiando el poder. No hay otra forma. Colombia, y por tanto, si las fuerzas de la sociedad, si su base, si su juventud, si su intelectualidad, si su clase obrera, si sus campesinos, si sus mujeres, si sus organizaciones barriales, si esa inmensa juventud en plural de los barrios populares o de las universidades no se centra en el objetivo de cambiar el poder político, ya veremos cómo más y más libros de estos se van escribiendo por rellenar una vida. Así que, pues esta es mi presentación. Vamos a escribir ese prólogo para que sea traducido al inglés. Ojalá algunos lectores en inglés lean el libro. Pero creo que lo fundamental del testimonio del libro no es tanto cuántas lenguas logran. Son pocos los colombianos que al escribir logran ser traducidos, es decir, ponerse en contacto con otras culturas. Son escasos los colombianos que llegan a ese nivel. Por supuesto, llegó a ese escaso núcleo, un club de colombianos que logra, a partir de la traducción de sus obras, ser leídos por otro tipo de culturas, historias y realidades dentro de esta humanidad. Es absolutamente plausible, pero creo que ese testimonio escrito tiene que ver más con un mensaje a la sociedad colombiana del presente, del hoy. El acontecer del hoy nos demanda el cambio del poder político. Gracias, muy amable. Al doctor Gustavo Petro. Doctor, sí, aquí, digamos usted aquí en el recinto, usted debe al presidente qué fórmulas propondría en la área de social, educativo, para que llegara a Colombia, en su país, en su nación, ¿sí? Que es más próspero para mitigar esa violencia que usted acaba de decir. Dos. Tengo una pregunta general. Anteriormente se plasmó un cambio político que podría generar. Mi pregunta es cómo, como estudiante, como ciudadano, podríamos generar el cambio político. Buenos días, soy Amparo Pérez, soy docente de bachillerato con este colegio distrital. José Cuesta, su libro o la presentación que hizo me tocó el alma, yo sé que a mucha gente, pero no he tenido la fortuna de leer su libro. Yo quisiera que nos contara, no sé si de manera breve, cómo logró usted no ser un desaparecido, cómo logró aparecer, cómo logró ese renacer. Y lo felicito por la gestión pues, de semejante causa. 4. Mi nombre es Alicia Chávez. Y llamo a mis compañeros del Partido Progresista, como nos llamaba Jorge Eliezer Gaitán, compartidarios. No es propiamente el espacio de la respuesta,
cómo superar la violencia, creo que no es un tema incluso que yo podría responder, tendríamos que responder entre todos, pero si nos vamos a lo concreto del libro, indudablemente aquí hay unos nombres reales, unos oficiales del ejército que cometen un delito de lesa humanidad que la desaparición forzada. No son solamente los que están aquí en este libro, son muchísimos oficiales, soldados, no solamente del ejército, en la policía también, que fueron educados en técnicas de la tortura, de la desaparición forzada, a partir de algo que aquí se describe y que aquí hablaron, que es lo que llaman la doctrina de seguridad nacional, que es exactamente una doctrina latinoamericana, más bien aplicada en Latinoamérica, nacida en los Estados Unidos en el tiempo de la Guerra Fría. Es decir, a nosotros nos consideraban enemigos internos. Realmente había para ser justos, había una lógica de tratarse mutuamente como enemigos. No para los desaparecidos, sino para una parte de la sociedad colombiana que estaba en guerra. La Guerra Fría era obviamente el conflicto siglo XX entre un mundo que se llamaba a sí mismo socialista y otro mundo que se llamaba a sí mismo capitalista. Propiamente José Cuesta no estaba en ese mundo, ni en el uno ni en el otro, pero metían a todos en el mismo saco, incluso a la mayoría de los desaparecidos, en tanto seguramente no tenían nada que ver con la guerra, pero solamente porque eran sociales, muy vemos, en ese momento eran catalogados como enemigos. Y una de las primeras cosas que habría que analizar, y no es políticamente correcto decirlo, no escucharán a nadie de los que salen en las encuestas hablando de este tema, hay que cambiar la escuela de formación del Ejército de Colombia y de la Policía Nacional. Y de la Policía Nacional en el sentido de volverla una policía civil, no una policía militarizada como todavía es hoy. Hay una oportunidad para ahí. Los conceptos de conocimiento, de educación de quienes se van a conformar, digamos, la Policía Nacional, pues, tienen que ser completamente ajenos a eso que se llamaba antes el concepto de la seguridad nacional. Tienen que escaparse de los conceptos de la Guerra Fría. Tienen que asumir los valores de la democracia. Y los valores de la democracia es que la policía debe ser controlable por la ciudadanía. Podríamos hacer otra pregunta en ese respecto. ¿Qué significa eso? Lo menciono apenas. La policía debe ser controlable por la ciudadanía. Los sistemas de ascenso en la policía deben estar determinados por el amor de la ciudadanía. Se pueden decir campos de acción específicos. La fuerza pública en general debe ser controlada por la sociedad. Este es un tema de discusión hasta en la sociedad. Precisamente hoy, digamos, es parte del tema de discusión en los Estados Unidos. ¿Quién controla los cuerpos de la inteligencia? ¿Quién controla la información que los cuerpos de la inteligencia recaudan de la ciudadanía y sus objetivos? ¿Para qué usan esa información? Etcétera. Son los debates complejos de la democracia, pero ese debate complejo de la democracia debe ser dado en Colombia. La Policía Nacional de Colombia debe ser controlada por la sociedad. Y su textura debe ser llevada a la de ser un cuerpo civil, a la seguridad ciudadana, que es diferente a hablar de seguridad ciudadana a hablar de seguridad nacional. No es una simple diferencia de palabras, son dos conceptos más complejo el tema del ejército. La policía, de todas maneras, ha andado ya un camino de discusión acerca del tema de la seguridad ciudadana. Pero el ejército,
en mi opinión, ha sido más educado a partir de los mismos procesos de paz. De alguna manera, no estoy hablando de manera homogénea, no es el conjunto del ejército, pero algo ha aparecido en el ejército en las últimas décadas que puede ser un cambio de calidad, en el sentido que el ejército ha aprendido a respetar la paz cuando se habla de procesos de paz. Siendo él un actor fundamental de la guerra, la guerrilla y el ejército han sido rivales armados, enemigos, una palabra, no rivales, enemigos. Durante décadas, en el momento en que esa guerrilla, ya son varios los episodios, decide dejar las armas, dejar la guerra, el ejército deja de ser enemigo. Y hay un aprendizaje no solamente del lado de la guerrilla, de dejar de concebir el ejército como enemigo, y también hay un aprendizaje al interior del ejército de dejar de concebir a la guerrilla como enemigo, lo cual desbarata parcialmente las bases de la doctrina internacional, que se sustenta sobre la creencia de la existencia de un enemigo interno. Los Estados Unidos inventan sus enemigos internos cada rato, pero por ser la potencia que son, les es más fácil inventarse los enemigos externos. Colombia a veces inventa enemigos externos. Una vez nos llevaron a la guerra en Corea. Yo no he estado aquí vivo. Si hay alguien es una excepción. Pero a los colombianos nos llevaron a la guerra de Corea. Nos inventaron un enemigo que no tenía que ver de enemigo con nosotros. Pero en general lo que ha sucedido es que nos hemos inventado los enemigos internos. Y los hemos construido. La construcción del enemigo interno es precisamente lo que se llama la seguridad, la doctrina de la seguridad nacional. Esa sigue viva a pesar de lo que los de paz han sido como ondas en contrario, pero no han logrado cambiar esa lógica. Y por tanto un gobierno democrático debe poner en su programa de gobierno el cambio de la doctrina militar, que de la doctrina de seguridad nacional, que ya es hoy anacrónica, a menos que queramos ir a los norteamericanos en guerras contra musulmanes, contra pueblos pobres, ahora probablemente contra mexicanos o quizás venezolanos, que parte de nuestra oligarquía estaría dispuesta a eso, sin tener velas en el infierno. Lo cierto es que la doctrina de seguridad en Colombia debe abandonar el concepto del enemigo interno y tiene que pasar a una concepción latinoamericanista y fundamentalmente de seguridad respecto al cambio climático, que son realmente los factores que pueden provocar una desestabilización de seguridad. Allí el tema del narcotráfico, que sería un tema de una conferencia bastante larga, muchísimo, cómo se trata el narcotráfico. La manera como lo hemos hecho, cambiamos de esa manera. Y este tema del narcotráfico me lleva a otro elemento de la respuesta. No solamente es cambiar las doctrinas educativas, tanto de la policía, más fácilmente hoy, que del ejército, liberarnos de esa anacronismo de la doctrina de seguridad nacional, sino que en realidad, si estamos hablando que la salida de la violencia real, la construcción de una democracia implica un cambio político, tenemos que ir a otro escenario nacional. Nosotros tenemos la creencia, y lo mismo pasé por ahí, de pensar que el cambio político sería el cambio en el orden nacional, que llamamos la nación. La nación está a 3 cuadras de aquí. Es el espacio de la Plaza de Uribe, y eso que se mueve allí es lo que se llama la nación. Por tanto, un cambio de presidente. No solamente el cambio porque hay elecciones, sino un cambio del proyecto político real que hay detrás de un presidente o una presidenta.
Entre Santos y Uribe no hay diferencia de proyecto político. Es una gran mentira que nos hemos creído últimamente. Es el mismo. Unas diferencias de talante en algunos aspectos. De talante porque Uribe es terrateniente que huele a vaca y Santos es un industrial que huele a Londres. Pero ambos hacen lo mismo. El proyecto minero, el proyecto de priorizar la exportación de carbón y petróleo sobre cualquier otra actividad, el proyecto antidemocrático. Ese cambio, que no solamente es de Uribe y de Santos, sino que tiene toda una tradición de siglos, de 2 siglos. Ese cambio, por tanto, es un cambio de contenido de la política. ¿Cómo se logra eso? Con mayoría, si se quiere pacíficamente, si hubiéramos preguntado José Cuesta hace 30 años, José Cuesta daría una respuesta similar a la mía. Se cambia derrotando al ejército. No, vamos, esa era otra lógica. Se cambia derrotando al ejército. Si se derrota al ejército, entonces se desmorona el poder político y se transforma y se reemplaza por otro poder popular. Nosotros hoy creemos que puede haber una transición pacífica. Ojalá nuestros hijos en el futuro no nos demanden porque nos vayamos a equivocar. Las historias cambian. Pero creemos en una transición pacífica. Y si uno habla de una transición pacífica, ¿hacia qué? Cada vez que hablan de palabra transición, hay 2 formas de entender la transición. O es un izquierdoso que transita hacia el Partido Liberal y el Conservador, que va a ser lo mismo. Y hay muchas personas que han hecho ese trabajo. Ustedes siempre dicen, consciente de transitar hacia una profunda democracia. Si no construimos una mayoría, porque las realidades y la historia solo la cambian los pueblos, no los individuos. Si no construimos esa mayoría consciente de construir una democracia, no habrá cambio político. ¿Cómo se construye una mayoría consciente de una democracia? Ahí entramos en unas complejidades, pero digamos yo quiero solo dejar ese concepto básico. Pero quisiera añadirle algo. Cada vez estoy más convencido, por mi experiencia después de una década de debate sobre la parapolítica, que el problema no es simplemente un cambio del poder a nivel nacional, es decir, en la clase de Bolivia, sino que el cambio del poder real es un cambio del poder en el territorio en concreto. A esas clases políticas que en un territorio concreto, vamos a poner el nombre de Magangué, es una serie de personas con nombres propios que detentan la realidad del poder en la región, que son grandes propietarios de tierras, que le llaman don no sé qué, o doña así sé cuándo, le llaman alias Lagarto, que tienen formaciones armadas, que el jefe de la policía y el jefe del ejército acantonado en el lugar le rinden pleitesía porque tienen dinero, incluso compran, ponen bajo nómina la policía y el ejército, el juez y el fiscal que hay ahí, o la juez, y compran el electorado y por tanto garantizan su perpetuidad en el poder. Ese tipo de clase política tradicional local es detentora real del poder. El jefe de los ejércitos paramilitares y al mismo tiempo de los del Estado. Le vamos a poner un nombre, los ñoños. Podríamos extender ese apellido originario de Sahagún, Córdoba, al conjunto, así son como los ñoños de Sahagún. Así es el poder real en buena parte de los territorios de Colombia. ¿Cómo se cambian los ñoños? Los ñoños se pueden cambiar por otros ñoños. Los ñoños ponen a sus esposas para seguir de ñoños, a los hijos, a los amantes, incluso si no tienen
esa capacidad, pues a alguien que va en su cuerda y simplemente sigue la misma dinámica, así cambian los nombres de los políticos. Los ñoños son un sistema de poder local mafioso. La verdadera constitución es la que se aplica ahí, que es una constitución totalitaria. Si un muchacho pone un cartel en un poste, como sucedió en Magangué, criticando que se robaron los dineros de la comida de los niños en los colegios, lo matan. Si una niña muestra el ombligo, la matan. Allá le decían los mochacabezas. Entonces ponían las cabezas de los asesinados en las estacas de las cercas de las haciendas para que los demás tomaran ejemplo, digamos, tomaran escarmentar, es una palabra religiosa. El escarmiento es asustarse de tal manera por la muerte que tengan temor de actuar como el descabezado. El descabezado no era más sino una dirigente social, un líder campesino, incluso religioso a veces, periodístico, de tantos y tantos que aparecen en el territorio. Algún actor de teatro, de un grupo de teatro juvenil que de pronto aparecía y entonces se expresaba a través del nombre de teatro una crítica al poder local. Y ya lo volvían candidato de ser descabezados. Esos ñoños hay que cambiarlos. Pero cambiarlos no es por otros ñoños, sino por la ciudadanía, que pueda hacer poder en el territorio. Si ese traslado no se da, el territorio seguirá siendo violento. Por tanto, el caldo de cultivo de todo esto que hemos hablado continuará, incluso si cambia el poder nacional, es decir, el de la Plaza de Bolívar. Y yo he tenido ahí un poco hemos propuesto que ese cambio de poder local real entre los ñoños y la ciudadanía solamente se podría dar a partir de un proceso constituyente, es decir, de dotar de poder constituyente a los habitantes del territorio. No la constituyente como nos la imaginamos, porque la vivimos así todos, pequeños, la mayoría de los que están aquí, otros que activos de esa victoria de la 1991. Pero ese proceso constituyente era una asamblea cerca de la Plaza de Bolívar, una asamblea que nunca salió de ese lugar y que construyó una constitución democrática que no se aplica. No se aplica porque había que cambiar el poder político. Y nunca lo cambió. Entonces, digamos, si eso que llamamos un proceso constituyente, en lugar de ser una asamblea cerca de la Plaza de Bolívar, de 70, 100 personas, fuera un proceso de movilización en el territorio con capacidad de decisión, que es lo que define constituyente, de ciudadanía con capacidad de decisión, podríamos lograr, creo yo, una revolución democrática en el país, que es la sustitución de los poderes políticos mafiosos locales por las ciudadanías diversas, no por un partido político, sino por las ciudadanías diversas del territorio, el poder constituyente territorial, que es el reemplazo de los ñoños. Luego, un gobierno nacional tiene que decretar ese proceso constituyente y la puesta fuera de servicio de la clase política de nosotros. Pero de eso lo haríamos en un momento. Gracias.